Satanás nos desordena en relación con el amor debido a Dios. El amor recto de sí y el amor a Dios, incluso en el orden natural, están conectados de tal modo que, al quitar uno, cae el otro. Pero este amor natural ya no es posible después de la caída sin la gracia. En el orden sobrenatural es necesaria, además de la gracia que diviniza la naturaleza, la caridad, que nos ordena a Dios como fin sobrenatural. Por eso la caridad, al mismo tiempo que conduce nuestra vida sobrenatural, pone orden también en nuestra vida natural, restableciendo la verdadera jerarquía del ordo amoris. Fin de la cita. Santo Tomás desarrolla con precisión este orden de la caridad en la cuestión 26 de la segunda secundae de la Suma Teológica, donde expone la jerarquía de los bienes que culmina en la jerarquía de los amores que el hombre virtuoso debe elegir para alcanzar la felicidad. Él establece un principio para toda la exposición. De una cosa se dice que más amada por doble título, o porque ofrece un bien más excelente, o porque es más íntima la unión con la persona que ama. Entonces, según ambos criterios, Dios debe ser amado en primer lugar, con prioridad sobre uno mismo y sobre el prójimo. La razón es evidente. Él es la bondad misma y todo lo que es bueno lo es por participación en él. Sin embargo, cuando se trata del psicólogo moderno y del paciente común, este primer principio suele ser ignorado, cuando no directamente rechazado por ambos. Desconocen el hecho de que, cuando los pacientes luchan por mejorar sus propias vidas, pero están cerrados a la vida de la gracia, todo lo que la psicoterapia podrá hacer por ellos será paliativo, sin una mejora sustancial y definitiva. No obstante, aún los pacientes que no creen en Dios plantean interrogantes sobre la vida espiritual, tales como: ¿cuál es el sentido de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existo? Si Dios existe, ¿por qué sufro tanto? Resulta trágico constatar que hoy estas preguntas ya no se dirigen al filósofo, al teólogo, a los padres o a los sacerdotes, sino a los psicólogos. Por eso los psicólogos tomistas deben estar preparados para responderlas sin miedo y con prudencia, eligiendo el mejor momento y la forma más adecuada para cada paciente. Además, tienen el deber de rezar por ellos y ofrecer sacrificios por sus conversiones, porque saben cuánto anhela Dios la salvación de estas almas. Los psicólogos abiertos a la vida de la gracia pueden constatar que acompañar el proceso de conversión de pacientes que descubren la verdad sobre Dios y sobre la religión católica constituye una experiencia extraordinaria. Asimismo, atestiguan que muchos católicos redescubren la riqueza de la Iglesia y deciden amar a Dios, apartarse del pecado y reordenar sus vidas. A lo largo del proceso terapéutico, los pacientes relatan la gran obra que Dios va realizando en su existencia y su corazón. El psicólogo, de este modo, se convierte en un observador privilegiado de la providencia, tanto espiritual como material, de los milagros y de las intercesiones. Subrayar la primacía de Dios en el orden del amor resulta especialmente relevante en la atención psicológica de religiosos y religiosas. Cuando se pierde la visión sobrenatural y se desplaza la centralidad de Dios, el cansancio de las obligaciones cotidianas y los desafíos de la vida fraterna, que forman parte de su camino de santificación, pierden su sentido y en consecuencia se vuelven muy pesados. Por tanto, Dios debe ser amado en primer lugar y Él es la fuente de la caridad con que se le ama
y se ama a todos los demás, como explica San Tomás. Ahora bien, la razón del amor al prójimo es Dios, pues lo que debemos amar en el prójimo es que exista en Dios. Es, por lo tanto, evidente que son de la misma especie el acto con que amamos a Dios y el acto con que amamos al prójimo. Por eso, el hábito de la caridad comprende el amor no solo a Dios, sino también al prójimo. Y refuerza San Agustín. Cuatro cosas hay que amar. Al que está sobre nosotros, Dios, al que es nosotros mismos, lo que está junto a nosotros, el prójimo, y lo que está por debajo de nosotros, nuestro cuerpo. Fin de la cita. Ahora bien, la enseñanza de Santo Tomás ofrece la clave para responder al dilema egoísta planteado en la modernidad. ¿Debo amarme más a mí mismo o al otro? Dice Santo Tomás. En el hombre hay dos elementos, su naturaleza espiritual y su naturaleza corporal. Se dice que se ama a sí mismo el hombre cuando se ama según su naturaleza espiritual, como ha quedado expuesto. Bajo este aspecto, después de Dios, debe amarse el hombre más a sí mismo que a otro cualquiera. Esto está claro por el motivo mismo de amar. Efectivamente, Dios es amado como principio del bien, sobre el que se funda el amor de caridad. El hombre, en cambio, se ama a sí mismo en caridad por ser partícipe de ese bien. El prójimo, empero, es amado como asociado a esa participación. Pero esa asociación se torna en motivo de amor en cuanto implica cierta unión en orden a Dios. Por consiguiente, así como la unidad es superior a la unión, el hecho de participar del bien divino, el hombre es superior al hecho de que alguien esté asociado a esa participación. En consecuencia, el hombre debe amarse a sí mismo en caridad más que al prójimo. La confirmación de ello es el hecho de que el hombre no debe incurrir en el mal del pecado, que contraría la participación de la bienaventuranza eterna, por librar al prójimo de un pecado. Fin de la cita. Lejos de promover el egoísmo, Santo Tomás enseña que el hombre debe amarse más a sí mismo en el orden de su naturaleza espiritual, lo cual coincide plenamente con las palabras de nuestro Señor. Porque quien quisiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. La clave de este entendimiento está justo al comienzo de su respuesta. El hombre se ama a sí mismo cuando se ama en su naturaleza espiritual. Esto quiere decir que el hombre debe elegirse a sí mismo o darse prioridad cuando lo hace en orden a acumular bienes para su propia alma, para su salvación y para el ejercicio de la virtud. Y así se armoniza perfectamente la priorización de sí mismo con la caridad al otro. Cuando la caridad es verdadera y no se mezcla con vanidad, sometimiento neurótico o trastornos psíquicos, hacer el bien al otro es simultáneamente hacer el bien a uno mismo. Amando al prójimo con el propio amor de Dios, la persona se aproxima de Dios y a sí misma, creciendo en santidad y autenticidad. ¿Dónde proviene entonces toda la infelicidad de las almas que buscan la felicidad en sí mismas? Del hecho de que los hombres y mujeres de nuestro tiempo aman más a su propio cuerpo que a su alma y que al prójimo. Esta es, en definitiva, la personificación del egoísmo, el significado concreto de lo que comúnmente se entiende por amarse a sí mismo y priorizarse, el criterio con que muchos toman sus decisiones y la forma en que orientan sus relaciones. La lista de ejemplos es infinita.
¿Cuán a menudo vemos madres que no desean tener hijos por temer a los cambios inevitables que sufrirán sus cuerpos, temiendo volverse menos atractivas y perder su juventud? Se renuncia a una alma eterna por una belleza pasajera y fugaz. Algunas otras mujeres que no quieren admitir que no desean tener hijos por un motivo tan superficial, crean justificaciones muy aceptadas por la sociedad moderna, pero que son ramas del mismo árbol. Ellas expresan que no quieren tener hijos porque suponen esfuerzo, cansancio, dolor y noches de sueño interrumpido. En otras palabras, evitan comprometer su propio cuerpo en los procesos inherentes a la generación de una nueva vida. Otras incluso plantean la cuestión en términos más generales, apelando a factores como la situación del país o la violencia en el mundo. Alegan que no quieren tener hijos porque las condiciones económicas actuales resultan demasiado onerosas y temen no poder ofrecerles una vida confortable. Cuando se pregunta cuáles son los bienes que desean para sus hijos, observamos que son cosas únicamente materiales. Acceso a la tecnología de punta, viajes internacionales, casas lujosas y escuelas privadas. Dejan de dar a los hijos el don de la vida espiritual y eterna por no poder proveer a sus cuerpos mortales cosas que el dinero puede comprar. De igual manera, en los contextos ordinarios de la vida, el trabajo, el matrimonio, las amistades y la convivencia familiar, gran parte de los conflictos encuentra su raíz en el egoísmo, que se manifiesta en la falta de disposición para acoger a las necesidades del otro. Muchas de estas demandas son de carácter espiritual y corresponden a auténticas obras de misericordia. Un consejo prudente, una presencia consoladora en las tristezas, una escucha atenta, una mirada acogedora. Ante estas solicitudes que exigen entrega, se suele recurrir a excusas para eludirlas, como la prisa, el cansancio o la falta de tiempo. Sin embargo, al examinar el tiempo que se pretende ahorrar, se advierte que, por lo general, se reserva para el descanso corporal y rara vez para el cultivo de la vida espiritual. Este es el escenario que el psicólogo encuentra con frecuencia ante sí. Como itinerario terapéutico, el psicoterapeuta tomista puede sacar a la luz esa disputa por el primer lugar que se libra en el corazón del paciente. Hacerle ver que en ese momento se está tomando una decisión y examinar cuál es el valor objetivo de lo que se elige y de lo que se deja de lado. El psicólogo puede ayudar al paciente a comprender que lo eterno es un bien superior a lo pasajero, lo espiritual más valioso que lo material, y que todo lo que posee verdadero valor en esta vida exige algún tipo de sacrificio, y que el sufrimiento humano, cuando está bien ordenado y orientado hacia los bienes más altos de este mundo, produce abundantes frutos y no se desvanece. En definitiva, la tarea del psicólogo es ayudar al paciente a reconocer la jerarquía de los bienes conforme a la realidad de las cosas. Otra intervención que puede resultar especialmente eficaz consiste en invitar al paciente a reflexionar con precisión sobre el origen de las ideas que utiliza como parámetro para tomar decisiones importantes y cuáles son sus consecuencias. Algunas preguntas podrían ser: ¿quién te dijo esto? ¿Qué ejemplos conoces de personas que adoptaron esa regla de vida? ¿A quién consideras feliz? ¿Qué tienen esas personas en sus vidas y qué hicieron para alcanzarlo? ¿Cómo te imaginas dentro de 5, 10 o 20 años? Afortunadamente, cuando se logra ampliar la escala de valores,
muchos pacientes, incluso jóvenes, llegan a dejar la visión limitada al presente y reconocen que existen bienes al final de la vida profundamente deseables. Una labor profesional fructífera, un matrimonio estable y feliz, un hogar colmado de hijos y nietos. Sin embargo, el nivel de reflexión de muchas personas en la actualidad es tan limitado que resulta necesario que alguien trace claramente la línea de racionamiento. Para que una persona tenga nietos, antes debe tener hijos. Y para tener hijos, no existe otra opción que asumir todos los sacrificios que ello conlleva. Noches mal dormidas, los múltiples desafíos de la educación, las preocupaciones por la salud, entre otras exigencias. Para hacerlo posible, es imprescindible reordenar la jerarquía de los bienes, de modo que puedan manifestarse los frutos de la caridad. Por último, resulta oportuno orientar al paciente hacia el desarrollo de la virtud de la fortaleza, en los diversos ámbitos de su vida, con el fin de hacerlo más apto para los sacrificios que exige la caridad. Con frecuencia, el psicólogo es la única persona que hablará del esfuerzo, del trabajo, del cansancio y del desgaste en un sentido positivo, con un espíritu alegre, orientado a la realidad y al verdadero sentido de la vida. Una vez afirmado que el otro debe ser más amado que el propio cuerpo, Santo Tomás se dedica a comparar entre los prójimos a quien debe amar más con amor de caridad. En muchas cuestiones en muchos artículos se da una doble respuesta, que no supone contradicción, sino que remite a los dos principios de la caridad. Por un lado, Dios mismo, al considerar la mayor o menor proximidad de los objetos de amor con Él. Y por otro, el sujeto que ama, al considerar la unión del objeto consigo mismo. En este punto se plantea el gran tema de las relaciones humanas y en particular de los conflictos familiares. Es cierto que muchas personas acuden al psicólogo porque no se sienten amadas en el pasado ni en el presente. Pero otros buscan ayuda al reconocer que no logran amar como deberían, especialmente dentro de su familia de origen. En algunos casos, los conflictos se deben a las diferencias individuales de los miembros de la familia. Los modos de resolver problemas, de comunicarse o de procesar las emociones pueden ser tan opuestos que la convivencia se torna insoportable cuando falta la caridad. En otros casos, la familia queda marcada por los errores y pecados de sus integrantes, que terminan por debilitar los vínculos y generar distanciamiento. Cuando esto ocurre, las personas empiezan a reservar lo mejor de sí, la paciencia, los elogios, los sacrificios, para los que están fuera del hogar, mientras que en la convivencia familiar solo quedan las críticas, el cansancio, el egoísmo y la falta de tiempo. Surgen entonces expresiones como mis amigos son mi familia o decisiones como casarse y formar una nueva familia desde cero, como si pudiera negar su pertenencia a un árbol genealógico. Santo Tomás, sin embargo, aclara esta cuestión al preguntarse si los parientes deben ser amados con mayor caridad que los demás. Y responde afirmativamente, pues la unión basada en el origen natural tiene prioridad y es igualmente más estable, ya que se da en lo que corresponde a la sustancia de nuestro ser. Fin de la cita. Ante familias disfuncionales, en las que los vínculos entre padres e hijos o entre hermanos vuelven muy dificultosos, Santo Tomás nos ayuda a mantener la esperanza, recordando que la caridad misma, por su propia especie, no tiene límite en su crecimiento, dado que es una participación de la infinita caridad, que es el Espíritu Santo.
Es igualmente de virtud infinita por causa del aumento de la caridad, Dios. Por último, tampoco por parte del sujeto puede señalar límite a ese aumento, ya que creciendo la caridad se incrementa la capacidad para un aumento superior. En suma, no se puede señalar término al crecimiento de la caridad en nuestra vida. Fin de la cita. Aún en el ámbito de los conflictos familiares, abundan los casos de disputa entre la familia de origen y la familia constituida. Muchos padres, cuando los hijos se casan y tienen descendencia, se sienten regalados y empiezan a exigir cuidados de manera tiránica y autoritaria, reclamando el primer lugar. Además, tal vez la disputa más frecuente en la vida familiar sea la que se da entre suegra y nuera. Ejemplo que puede ilustrar la vigencia de los temas tratados por Santo Tomás. Santo Tomás, en dos cuestiones, aclara este problema al preguntarse si los hijos y la esposa deben ser amados con mayor caridad que los propios padres. Para responder, recuerda el principio. El grado de amor puede apreciarse de dos maneras. En primer lugar, por parte del objeto. Bajo este aspecto, se debe amar más lo que reporta un bien más exigente y lo que tiene mejor semejanza con Dios. En segundo lugar, los grados de amor se toman parte de quien ama, y en ese sentido es más amado el más allegado. Fin de la cita. Desde el punto de vista del objeto amado, los padres deben ser amados con mayor caridad y se les debe mayor respeto, pues son amados en cuanto principio y personificación de un bien superior. En cambio, desde el punto de vista de quien ama, explica Santo Tomás, se ama más a los hijos, porque son parte de uno mismo, se les conoce mejor y se les ha amado desde su nacimiento. En ese mismo sentido, también se ama más intensamente a la pareja, con quien se llega a ser una sola carne por el sacramento del matrimonio. Este es uno de los patrimonios de prudencia que el gran doctor de la Iglesia nos ha regalado. Aceptar esta doble luz con humildad puede convertirse en un factor de paz en las familias. En efecto, reconocer que el amor tiene un orden, y que dicho orden no surge de la voluntad humana, sino de la misma naturaleza de las cosas y de la sabiduría divina, permite iluminar muchos de los conflictos que rompen los vínculos familiares. Cuando se comprende que a cada persona le corresponde un grado particular de amor, se evita tanto el exceso de exigencias como las injustas ambiciones. Así, la doctrina tomista sobre la caridad no es un simple tratado teórico, sino un itinerario concreto de armonía familiar. En lo que respecta al ámbito terapéutico, a diferencia de lo que proponen muchos enfoques modernos, el psicoterapeuta tomista puede hablar abiertamente de cuál es la solución al problema que el paciente presenta como fuente de sufrimiento. No es necesario promover innovaciones, sino transmitirle de manera sencilla y accesible las enseñanzas a que Santo Tomás llegó con admirable lucidez. El psicólogo no debe dejar al paciente en la oscuridad, cuando puede ofrecerle la luz de la verdad. Con frecuencia, el simple reconocimiento del orden inscrito en la realidad basta para que se disuelvan las tensiones, se calmen las pasiones y los pacientes puedan asumir con humildad su propio lugar, otorgando a los demás el que les corresponde, y de este modo encaminarse hacia la verdadera felicidad. A modo de cierre, resultan iluminadoras las palabras de Martín Echevarría acerca del papel de la caridad en la antropología humana. Así, la caridad es principio de orden, incluso de nuestro carácter natural. Pero, sobre todo, la caridad,
como virtud principal, forma de todas las virtudes, es el centro de la personalidad cristiana, el fin último directivo en relación con todos los fines parciales. Dios, parciales y medios, y a Dios, a los cuales se refieren las demás virtudes. La caridad nos ordena al fin último absoluto, que es la bienaventuranza en sentido perfecto, a la visión y fruición de Dios. Por lo tanto, es el principio de estructuración de todos los demás aspectos, que sin ella carecen de vida y efectividad, al punto de que, sin ella, no son virtudes en sentido propio. Por eso, la caridad es la norma y la ley suprema, así como el fin es principio de todas las leyes. La perfección de la persona humana es la perfección de la caridad. Muchas gracias. Muy bien, es una esperanza de la psicología tomista en Iberoamérica y en el mundo también. Tiene 25 años. Sí. Así que... Gracias. Y sobre todo dice la verdad. Entonces vamos a abrir el lugar a las preguntas. Sí, el padre, sí. Muchas gracias, doctora Estela, por la charla tan edificante. Vengo de Brasil también, de la comunidad nuestra en Brasil, soy colombiano, licenciado en filosofía y en teología y cursando una maestría en filosofía. Y me parece muy interesante ese tema de la caridad, visto a partir del punto de vista de la psicología, cómo abordar ese asunto hoy en día en una sociedad tan tomada por el egoísmo y lo que decía, el volverse para sí, pensar en sí, esas soluciones, digamos así, poco afectas al prójimo. Quería ver un poco si podría transmitirnos cómo ha sido ese abordaje en consulta, de transmitirle a las personas esa noción de que muchas veces la solución para el problema no es volverse para sí, introvertirse, sino muchas veces es darse al prójimo. Sí. ¿Se podría traducirlo ahora un poco a la realidad del consultorio? Sí, pero digo esto a mis pacientes de esta forma, sí, porque muchas veces ellos vienen al consultorio diciendo, no sé por qué estoy triste, no sé por qué mi vida está como está. Entonces, si los pacientes me dan esta abertura, yo puedo decir, sí, es porque solo piensas en vos mismos, sí. Tenta hacer algo para otra persona en la caridad. Sí, puedo decir, pide a Dios que te dé este amor. Y lo piden. Entonces, es una abertura muy directa. Muchas veces las personas aceptan porque están en el consultorio muchas veces abiertos a las cosas que los psicólogos tienen por decir. Tienen una cierta confianza. Entonces, podemos decir abiertamente, como directamente, si nos piden. Bueno, el doctor Carlos Mozo, que es profesor aquí en la Facultad de Derecho. Tomo la última frase, si el paciente lo pide, y si no lo pide, pues estoy retomando la inquietud Sí. de mi predecesor, pero Sí. me dejaste picando la pelota esa. Perfecto. Gracias. Sí. Y sí, pero muchas veces todos los pacientes piden ayuda, ¿sí? Van al consultorio psicológico porque entienden que algo no va bien. Entonces están siempre pidiendo ayuda. No necesariamente saben que el problema está en el egoísmo. Y si no lo saben, claro que con prudencia puedo decirlo. Sí, esto es el problema que me traes. Pero esto no es pero para resolverlo
el problema es este y tenemos que hacer esto. ¿Qué piensas? Y puedo decir esto. Hola. Estela, excelente como siempre. No sé cómo es en Brasil, pero acá se está dando un fenómeno cada vez más seguido de pacientes mujeres sobre todo, que dicen en consulta lo siguiente: tengo 2 mascotas que son mis hijos. Me encantaría saber qué les responderías vos particularmente. Mascotas, perros. Sí, sí, sí. Perros o gatos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gatos, perros. Sí, sí. Sí, esto es un gran problema en Brasil también. Sí. Sí, y es muy triste, sí, porque esperan de una criatura algo que no pueden dar, sí. Pero esto está incluso en esta orden de la caridad, sí. Las criaturas que no son personas, nosotros tenemos un grado de caridad menor, sí. Pero con prudencia, esta es la palabra, podemos mostrarles como que sí, ¿o qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas con esto? Con todo este cuidado, con todo este amor, con todo ese tiempo, todo el dinero que gastas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y te encuentras, no encuentras, no vas a encontrar. Entonces podemos decir, bueno, vamos a tentar otra cosa. Muy bien. Bueno. Y el doctor Hasse, que él estudia a la familia. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por esta buena charla. Quería hacer una consulta acerca de la continuidad del tratamiento, ¿no? Porque la caridad es una virtud teologal, o sea que prevé la gracia. Supongo que lo que usted realiza en el consultorio es una apertura a una cierta madurez de la persona para que pueda ir edificándose en las virtudes, de modo tal que después pueda recibir la gracia y poder tener la fe, la caridad y la esperanza. Ahora, mi pregunta es, después de estas sesiones, ¿cómo continúa el trabajo fuera del consultorio? Es decir, ¿usted después los deriva a algún grupo dentro de la iglesia para que ellos puedan continuar con, no digo tratamiento, pero sí con un camino eclesial, ¿no? Porque de alguna forma, para vivir en la caridad, se necesita también una comunidad misma que lo pueda ayudar y lo pueda promover esto, ¿no? Sí. Es decir, repito la pregunta, después del consultorio, ¿hay como un segundo paso para que la persona pueda seguir con otros Sí. no en el orden de la caridad? Uh-huh. Sí, por supuesto, es el fin de la psicoterapia, no es el fin del camino de perfeccionamiento de la persona. Yo no tengo un grupo o una orientación concreta, pero la verdad, sí. Pero no un grupo, pero a lo largo del proceso terapéutico vamos dando como que indicaciones. Sí, puedes vir acá, puedes participar aquí, puedes leer esto, pero los pacientes continúan este proceso y podemos darle como que indicaciones. En su ciudad muchas veces no tiene como que tenemos que tener una pesquisa como, ¿qué haces? ¿Qué tenés en cada ciudad? Pero no directamente, pero esto es muy importante. Sí, eso es fundamental, la dimensión comunitaria. O sea, sin comunidad no hay salud psíquica posible, porque justamente la caridad quiere decir eso. Y muchas veces el problema de las personas es que no tienen, como no tienen caridad, no tienen una inserción en una sociedad. El hombre es naturalmente social. Entonces, y la caridad es un remedio justamente para esa dimensión, porque la caridad perfecciona la naturaleza en su socialidad, o sea, en su carácter comunitario. Después nos vamos a referir al bien común. Esto será tratado mañana también a propósito del orden político y social, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo.